Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis deseos. Hola a todos, muy buenos días. Shabbat Shalom a todas las personas que ya están con nosotros conectados aquí. Primeramente en retorno.tv, donde estamos haciendo la transmisión central, y también en los que están conectados en la página web de... la página web no, sino en el Facebook, en mi Facebook. A los que están conectados allí, a todos tengan muy buenos días, en una bendición total hoy, porque ya estamos en un Shabbat desde ayer por la tarde, por la noche. Y en ese Shabbat, obviamente, ya estamos, nos hemos preparado, hemos estado con la familia primeramente, con el Señor también, y ahora empezamos en el día, de acuerdo a cada uno como tenga sus horarios, a congregarse. Algunos a la mañana, otros tipo mediodía, otros 3 de la tarde, otros 5 de la tarde, en fin, pero todos congregados compartiendo, que eso es lo importante en esto que estamos viendo en este día. A ver, déjeme tocar unas cositas aquí que son muy simples. Ahí está, ahora sí. Listo. Bueno, muy bien, ya estamos entonces compartiendo con todos, y eso es lo lindo. Bueno, saludo a toda la gente de la radio Hablemos de la Vida de Cosquín, del pastor Nicolás Agüero, de su familia y los pastores que están allí con él. Un saludo grande para todos. También un saludo grande para la radio HAT Justo a Tiempo del pastor Rubén Fons, de aquí de Córdoba, en la calle Juan B. Justo. Yo digo al fondo ya, porque ya casi saliendo por unas cuadras, nomás no es saliendo de la ciudad de Córdoba, llegando para Juárez Selman, o antes sería Villa de los Llanos. Entonces un saludo grande para toda la gente que también nos está escuchando y viendo por allí en la radio, y viendo también por Facebook, y viendo también por retorno.tv. Bueno, es una bendición en este día poder compartir esta para allá que tenemos aquí abajo. Usted puede ver que es Génesis 25:19 a Génesis 28:9. Son, como la semana pasada, son pocos capítulos, pero con mucho contenido. Hoy vamos a ver los títulos de lo que vamos a estar viendo hoy para que nos vayamos preparando. Vamos a hablar aquí están los títulos. Jacob y Esaú, la primogenitura, vamos a estar hablando de eso. El número 2, vamos a hablar Isaac en Gerar con Abimelech. 3, vamos a hablar la bendición de Jacob. Y 4, vamos a hablar de la segunda bendición de Jacob, en este caso de Isaac, le da la segunda bendición. Y obviamente también la rebeldía de Esaú, preparándonos para el capítulo de la semana que viene, que vamos a ver en una situación primeramente importante a Jacob, y luego después vamos a ir encontrando esta relación con Esaú, que es su hermano. Bien, seguramente que usted ya estará preparado, ya tendrá su Biblia, algún apunte o lo que quiera para tomar nota de esto, porque seguramente hoy es un día de congregarse, hoy estará con muchos hermanos y usted tendrá que compartir. Lo bueno de esto es que, usted puede escuchar y añadir aquello que va a compartir. En mi caso, yo he leído estos capítulos de la semana. El nombre de esta para allá es Toldot,
que significa generaciones. Y es muy importante, acuérdese que todo tiene que ver con la generación, con la genealogía, porque es lo que Dios eligió desde un principio, y quienes estamos dentro de esa genealogía, por eso dije estamos, es aquellos que somos del lado de Dios y antes estábamos del otro lado. Entonces, esta genealogía es importantísima, que usted conozca la palabra de Dios, y es obvio que entienda. Aquellos que conocemos, porque hemos estudiado desde que nos enseñaron el Nuevo Testamento, que está muy bien, ¿cierto? Y hemos dejado todas estas historias como para algunas cositas nada más. Hoy que estamos haciendo pie en esto, entendemos la eficacia, entendemos el orden de Dios, y entendemos que esto es el inicio donde nuestra fe tiene que estar apuntada. Jesús vino al cumplimiento de todo esto. Entonces, vamos adelante con la explicación o lo que vamos a querer compartir hoy. Mire, yo le voy a recordar que en uno de los capítulos anteriores, hoy estamos sería en la porción o la parashá número 6 hoy. Génesis, comienza el ciclo de las 54 parashat o parashot. Son 54 y comienzan el Génesis. O sea que ahí teníamos el capítulo 1, la porción 1, la 2, la 3, la 4, la 5, que fue la del sábado pasado, y ahora estamos en la 6. En la 1 hablamos de la genealogía, y yo le mostré una imagen que es esta que está aquí. Espero que la voy a colocar porque es importante que la tenga en cuenta a esta imagen. Ahí está. Esta imagen, le voy a sacar un minutito esto. Son las generaciones desde Adán, que está arriba, hasta Abraham, que está abajo. Acá hay 20 generaciones. Y los colores es para distinguir una de otra. Y acá vamos teniendo la edad que vivió cada uno. Siempre recuerdo, esto está en la parashá número 1. O sea, a ver, siempre es bueno hacer un repasito. A ver, vamos a entrar entonces, lo voy a llevar a otro lugar, que sería esto que está acá. Lo voy a poner ahí. Es la página de retorno. Cuando usted ingresa a la página de retorno, va a encontrar que dice maestros. Y ahí hay varios nombres que están allí, ¿cierto? Yo voy a pulsar en mi nombre, que está allí. Y cuando ingresamos allí van a salir los estudios bíblicos que yo tengo. Y acá yo tengo, dentro de todos estos estudios bíblicos, está Apocalipsis, está un montón de cosas. Esto que serían las parashot. Yo hago clic y ahí le va a aparecer en su pantalla, véalo, demora en cargar porque son muchos videos, todas las porciones semanales que ya tenemos desde hace tiempo. Entonces, cuando usted baja, mientras va cargando, todo eso que se pone negrito ahí son los videos, que si yo le doy un tiempito más, ve, ahí empiezan a aparecer las imágenes. Entonces yo voy a ir bajando, a ver si puedo. Por aquí, ahí está. Entonces acá tenemos, mire, la 6 es la que estamos hoy. O sea, sería esta que está ahí. Pero usted busca la 1 y va a encontrar aquí en la 1 que dice descargar la imagen del gráfico. ¿Cuál gráfico? El que le mostré recién, que ahora voy a ir de nuevo. Entonces, usted allí puede descargar esto si le interesa. O sea, esto es algo muy sencillo. Yo lo hice como para que sea una ilustración. Si usted hace clic en la parashá número 1, que es Génesis, y en la parte acá está el video, no hace falta que vea el video ahora, pero acá dice descargar, entonces le va a aparecer esta imagen que le voy a poner ahora. ¿Por qué? Porque como vamos a hablar de la primogenitura de Jacob y Esaú, a algunos le pasa que ni siquiera saben lo que es la primogenitura, y algunos creen todavía que Esaú, en este caso, ni conocía tampoco. Pero fíjese que este gráfico nos desburra un poquito de la situación
informados de lo que era la bendición, lo que era la primogenitura y las demás cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, en ese gráfico que le mostré, usted puede comprobar lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, uy, hablamos de Abraham y ya a Noé lo damos por muerto. Sí, estaba muerto. Pero, a ver, Sem, que es el hijo, el que heredó, en cuanto fue el primogénito, que heredó la bendición, todavía estaba vivo. Y Sem, que es el hijo de Noé, estaba vivo cuando estaba Abraham. ¿Y usted cree que no se han juntado? Y todos los otros que están por debajo, entre Sem y Abraham, ¿usted cree que no se juntaban? Si son familia. O sea, también que uno dice, bueno, pero uno vive lejos. Bueno, pero a ver, Abraham viajó de Ur de los Caldeos, se fue para el norte, para el lado de Turquía, y de allí después bajó. O sea, ustedes pueden ver que ellos viajaban. Después lo vamos a ver a Jacob, viajando de donde estaba hacia el norte, a donde estaba la familia de Labán. Entonces, ellos tenían lo que para nosotros es la Biblia. Ellos tenían la Biblia desde Adán, o sea, las enseñanzas, las instrucciones de Dios la tenían en carne propia, porque la iban pasando uno por uno, y todavía en esas 20 generaciones siempre había 7, 8 vivos de esa generación, por lo tanto la palabra de ellos estaba intacta. Entonces, Jacob y Esaú conocían bien lo que es la primogenitura. El tema será, o va a partir de acá, usted sabe lo que es la primogenitura, porque cuando decimos que Esaú despreció la primogenitura, ¿y no será que usted tampoco conoce lo que es la primogenitura y por no conocerlo la desprecia? Sin querer, no es que uno sea despreciativo, sino que lo desprecia porque no lo conoce. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no se olvide que la Biblia es un libro hebreo, escrita para los hebreos, en cultura hebrea. Entonces, esto es lo que parte al medio de toda una situación que estamos viviendo. Yo nací en el mundo, estuve en el mundo a la edad de los 24 años, conocí a Jesús y estuve enseñado de los 24 años hasta, no sé, póngale, voy a decir 10 años atrás, tengo 59, vamos a decir hasta los 50, 25, 26 años, estuve enseñado en la Biblia desde un punto de vista griego, no hebreo, griego. O sea, las culturas griegas influenciaron sobre mi vida y entiendo la Biblia en forma griega como me la enseñaron. Pero la Biblia no fue escrita en forma griega o con cultura griega, fue escrito con cultura hebrea. Y la cultura de la primogenitura es hebrea, no es griega. Los griegos no tienen esta importancia o no le dan la importancia a la primogenitura. Y la primogenitura no la inventaron los hebreos tampoco. Fue Dios quien inculcó y dio instrucciones sobre la primogenitura. Entonces, si nosotros hoy con el tiempo, primero, no entendemos lo que esa cultura, no vamos a entender lo que es la primogenitura. Pero si uno dice, bueno, ¿y qué importa? ¿Qué importa que te perdés 3 tipos de bendiciones que tenés que tenerla por ser primogénito de Dios? No se olvide que Jesús es el hijo primogénito. Por lo tanto, quien tiene la primogenitura hoy es Jesús. Cuando nosotros entramos en Él, cuando recibimos a Jesús, ¿qué hacemos? Entramos en Él, participamos de Él, somos el primogénito y tenemos esas bendiciones que tienen que ver con la primogenitura. ¿Cuáles son las bendiciones que tiene la primogenitura? ¿Cuáles son? 3 que conocemos bien. Y son, 1, el primogénito tiene la doble porción. O sea, un padre dividía la herencia en 4. Vamos a suponer, tenía 3 hijos. 3 hijos, para hacerlo matemáticamente fácil. Tenía 3 hijos. Él dividía la herencia en 4. 2 partes le daba al primogénito y una a los otros, al segundo y al tercero.
¿Y por qué? Porque se suponía que el primogénito, cuando el padre le daba la bendición, es porque el padre moría, es la herencia, entonces él se tenía que hacer cargo de los hermanos. Entonces tenía doble porción. ¿Por qué? Porque sabían que podían sus hermanos caer en una desgracia financiera y él tenía que tener el sustento para resolver y ayudar a los hermanos. Él tenía la doble herencia. Estamos hablando de algo físico, de algo palpable como lo es la herencia en cuanto al tesoro, o los terrenos, la casa, los bienes y el dinero. Era el doble para el primogénito. Recuerden que yo estoy hablando de esto porque vamos a hablar del nacimiento de Jacob y Esaú y la disputa por la primogenitura. Entonces, y no tanto la disputa, ¿por qué? Porque no había mucha pelea, porque Esaú no la quería, no le interesaba. Le interesó cuando llegó el momento, pero al principio no le interesaba, o sea, la menospreció. Y Jacob la anhelaba. Y eso ya viene desde el vientre de la madre, que en este caso es Rebeca. Entonces, esto es muy bueno saberlo, porque usted tiene la doble porción que el Señor nos está dando en este tiempo. Y usted tiene que hacer valer, no con Dios, sino en su vida, hacer valer esa doble porción, porque cuando usted la pone en alto, todo eso comienza a funcionar en usted. Si usted lo menosprecia, no lo tiene en cuidado, entonces es obvio que va a tener la actitud de Esaú, y el que menosprecia, bueno, hermano, se pierde esa bendición. Segunda cosa que tenía a cargo el primogénito era la autoridad sobre los hermanos. Al tener la autoridad sobre los hermanos, eso produce un liderazgo. Y usted y yo hemos sido llamados a ser liderar. Nos dio dones y talentos para poder llevar el mensaje. Por eso, ¿qué somos? Somos sacerdotes. Primeramente en la familia. Segundo, en la congregación, aunque no seamos el sacerdote de la iglesia, pero somos sacerdotes, estamos ahí para ministrar y ayudar a los hermanos que van a la iglesia. Y tercero, hacia el mundo. En esta bendición de la primogenitura se la está dando, porque ¿qué tiene? La doble porción y tiene la autoridad. En este caso, para cumplir la función que Dios le ha dado, no para que ande ahí con un palo golpeando a la gente, diciendo acá que el mando soy yo. No estamos hablando de eso. Entonces, y tercero, tiene, que sería en cuanto, no estoy diciendo que es la más importante, pero tiene el poder de la bendición. ¿Qué significa el poder de la bendición? Nosotros cada Shabbat, cuando comienza el Shabbat, tenemos la costumbre de hacer la cena familiar, reunir toda la familia, comer juntos en la noche del Shabbat, que sería el viernes por la tarde, y allí, entre tantas cosas, damos la bendición. Número 6, capítulo 6, versículo 22, que Yahweh bendiga y guarde, estamos hablando de la familia, que bendiga y guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre toda mi casa, toda mi familia, y tenga de ella misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre toda mi casa, toda mi familia, y ponga en ella Shalom. Bien, esta bendición sacerdotal, la bendición que se le llama la bendición arónica, que dice, y pondrás mi nombre, dice el Señor, sobre los hijos de Israel. En este caso estamos en la casa, la familia. Y cuando hablamos de la primogenitura, ¿quién es el líder? ¿Quién es el que tiene la autoridad en la casa? En este caso el padre de la familia, ¿no es cierto? Es el que tiene la bendición, tiene la doble porción, tiene la autoridad y tiene el poder para dar la bendición. Por lo tanto, esa bendición va a cubrir la casa, porque usted cree que Dios se lo ha dado, cree que lo tiene, y esto actúa por la fe. Usted le está dando el valor que corresponde a eso, y eso está funcionando en su casa. Entonces, en su casa vendrá toda la bendición que Dios dice. Entonces, voy a irme para atrás un poquito. Ahora vamos a estudiar Jacob y Esaú, lo vamos a ver a ellos. Y vamos a ver que en esa disputa, en esa pelea por la primogenitura, que quizás nosotros
en algún momento dice, tanto lío por eso. ¿No? Ahora yo ya entiendo a Jacob peleando con Esaú, y hasta Esaú lo entiendo cuando vio que la tenía perdida, como odiaba y quería matar al hermano que se la había robado. Y estamos hablando de algo espiritual. ¿Por qué? Porque la bendición la pidió Esaú con lágrimas, y la bendición era que el padre le dijera, bueno, vas a hacer esto, aquello, lo otro, y lo que el padre le decía es lo que iba a suceder. Eso es lo que usted y yo tenemos. Entonces, ¿cómo no vamos a usar eso cada Shabbat, cada semana? No cuando nos estamos por morir a decirle algo bueno. Si tenemos que, al último lo tenemos que hacer también el día que nos toque eso. Pero mientras tanto, mientras vivimos y creemos en su palabra, tenemos la bendición y tenemos el poder para hacerlo cada semana con nuestra familia. Entonces, ahora que usted ya, vamos a suponer que no sabía nada de esto, usted ahora ya sabe lo que es la primogenitura. Bueno, muy bien. Primero, para entender esta historia, tiene que saber lo que es la primogenitura, si no, no va a entender por qué pelea. Y segundo, ahora que conoce lo que es la primogenitura, úsela. Úsela, porque Dios le ha dado ese don, ese talento para que lo use. Entonces, eso es lo que nos trae paz, seguridad, nos trae firmeza, nos trae todo a nuestra casa, hace que nuestra fe aumente porque nosotros llevamos esto a nuestra familia, y la familia, yo recuerdo muchas familias que cuando, póngale, el hijo se iba a algún lado y el padre le decía chao, el hijo volvía a decir, no padre, deme la bendición. O sea, mucha gente, no estoy hablando de hace 500 años, tampoco viví por allá, ¿no? Pero mucha gente en aquel tiempo, estoy hablando de 50, 40 años atrás, en muchas familias había esa costumbre. Y el padre decía, sí, hijo, Dios te bendiga. A veces creemos que la bendición es decirle Dios te bendiga. Lo bueno es decirle más de la bendición que Dios nos ha dado. Vas a ser bendito, hijo, en el camino de ida, en tu estadía en aquel lugar y en el camino de regreso. Y vas a venir con mucha más bendición de lo que te has ido de acá para allá. O sea, usemos lo que Dios nos ha dado. Entonces, usted no puede decir, pero esto era para los de antes. No era para los de antes. Vamos a empezar bien. Perdón, lo voy a corregir. Era para los de antes. Pero Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y lo que le dio a su pueblo, no se lo quitó, lo sigue teniendo su pueblo. Y ahora usted y yo somos su pueblo que tenemos que usar y tener esta bendición de la cual estamos hablando. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya con esto podemos ir a la lectura de lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar. Borré acá esto me gusta que esté puesto, para que los que van ingresando puedan ver que ahí estamos. Primero, que lo hemos leído. Esto es muy interesante lo que voy a decir. Yo sé que la mayoría lo sabe, pero vamos a suponer que hay uno hoy que está viendo por primera vez. Nosotros el sábado pasado leímos las porciones anteriores y ahí mencionamos ya lo que se lee desde el día domingo, que es el primer día de la semana, hasta hoy, que es el séptimo día, el último. Entonces, esto se lee, se estudia, no es una lectura que le damos, sino un estudio. Le damos buen tiempo a esta porción, a estos capítulos que estamos viendo acá abajo. Y el sábado, que es hoy, a los que vienen al programa, pero se supone que usted va a ir a su congregación, a su iglesia, usted ya lo ha leído y allí los hermanos van a compartir esta palabra y usted va a aportar algo de lo que usted ha visto en esta palabra. Eso que usted aporta es la edificación mutua hacia los demás. No es que hay un pastor que él solo habla y todos escuchan. No. La edificación mutua es mutua, no es de uno. Entonces usted va a decir algo que de pronto lo siente en su corazón y como lo siente en su corazón lo dice. Y cuando usted lo dice, usted ni cuenta que se da. Hay uno de los hermanos allí que eso lo edifica, lo puede entender o le trae respuestas a cosas que tiene en su corazón. Eso es la edificación mutua, en parte, mucho más. Y también la exhortación mutua
¿Por qué? Porque muchas veces eso que decimos, despierta un hermano que está mal y dice, epa, yo, por ejemplo, esto. Alguien que no entendía la primogenitura, o la entendía, pero la dejó de lado, no bendice a su familia, no utiliza estos 3 derechos que Dios le dio al primogénito. De pronto sacude su cabeza y dice, epa, acá hay algo que está mal en mí y lo tengo que poner en práctica. Eso fue una exhortación, una palabra que lo movió el hermano. Entonces esto hace que el cuerpo de Cristo, la iglesia, la congregación, se edifique, se haga mayor en él, crezca en él, con el aprendizaje, la edificación y la exhortación. Cuando sabemos algo, posiblemente no lo estamos haciendo. Estoy tratando de darle una forma para que quede entendible para algún nuevito. Como ya todos estamos acostumbrados, ahora yo estoy acostumbrado, antes no era así, yo estaba acostumbrado a ir a un lugar, decía, vamos a la iglesia, iba a llegar a la iglesia, era a cantar las canciones, un pastor que subía y predicaba, que no digo que esté mal, claro que está bien, pero yo no daba nada, no aportaba nada. Entonces, yo sé que la pregunta de muchos dice, pero pastor, ¿sabe el lío que sería eso en una reunión? No, esa es la verdadera reunión. Esa es la verdadera reunión. Lo demás son prédicas. Pueden ser prédicas para evangelizar, pueden ser lo que quiera, pero la verdadera reunión es lo que nos enseña la Biblia, que cuando nos reunamos nos tenemos que reunir para edificarnos y exhortarnos mutuamente. Entonces, es por eso que el Shabbat es un día en la semana, comienza el viernes por la tarde, primero lo practicamos con la familia, luego también a solas con el Señor, claro, y luego con la congregación. Mientras más grande la congregación, más capacidad yo he ido a congregaciones que son grandes, que hay mucha gente, y tienen mesas en común. En algunos casos ponen una mesa con el pan y el vino y nada más. En otros casos ponen la mesa con comida, pero el pan y el vino, y están todos así alrededor de la mesa y van compartiendo. Y van hablando. Esa es la reunión. Después hay otras reuniones que son de estudio, donde un maestro enseña la palabra. Hay reuniones que son prédicas evangelísticas, que se hacen una prédica para ayudar a motivar a la gente y obviamente para que venga gente nueva. Pero hay una reunión que es la de hoy, que es el Shabbat, el día apartado para estar con él, que se hace la edificación mutua. Entonces, vamos al versículo de inicio de hoy. Estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac de 40 años. Tome nota de esto que ahora vamos a ver por qué. 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Todos estos datos son importantes que usted los guarde, no se olvide. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Después vamos a ver que al nacimiento de esto, él tenía 80 años. Entonces, primero habló de 40 y después te habla de 80. ¿Qué significa esto? Significa que no es que tenían 40 años cuando se casó y ahí nomás vinieron sus hijos y él oró a Dios, sino que pasaron muchos años y Rebeca no tenía, era estéril, no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Oró al Señor. Esto nos trae una pequeña diferencia con Abraham, que es el padre. Abraham también se casó en este caso se casó con Sara, y Sara también era estéril y no podía tener hijos. Entonces Dios le habla que va a tener hijos y él esperó, pero llegó un momento que la mujer dijo, no, mira, no va a ser conmigo, va a ser con la sierva, y bueno, pero no oró. Oró. Acá hay una pequeña diferencia. No lo pongo en mejor ni en peor, sino que le pongo una diferencia. Después que Sara tuvo su hijo, Abraham lo entendió. O sea, antes de que tuviera su hijo lo entendió y oró a Dios. Y Dios le mostró y él tuvo su hijo. ¿Por qué? Porque esto es una cosa a tener en cuenta, de que nosotros debemos obrar no por lo que creemos, sino en vez de obrar tenemos que orar, y es lo mejor y lo más sano.
Isaac podría haber esperado y iba a llegar el momento porque la promesa se tenía que cumplir, que iba a ser Rebeca, madre también de multitudes. Y también Isaac. Pero si era estéril, ¿cómo iba a ser? Y bueno, él podría haber esperado, pero él oró. Y cuando él oró, ¿qué sucedió? Aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Sus hijos estaban peleando acá dentro de la barriga. Ya había una guerra, ya había una pelea ahí adentro. Entonces ella dice, si mis hijos están peleando, ¿para qué vivo yo? ¿Y qué hizo? Consultó a Dios. El tema de los mellizos, de los gemelos y estas cosas sabemos que para la mujer es difícil porque se agravan los problemas, porque obvio, no tenés un hijo, tenés dos en la panza, se agravan los riesgos y demás, y la mujer tiene que tener mucho más cuidado que una mujer que tiene a uno. Estoy hablando de algo que no lo conozco como mujer, porque obviamente no lo soy, pero sí por lo que se enseña en las estadísticas y las demás cosas que nos van diciendo. Pero ella encima se peleaban adentro. O sea, que se agrava una situación. Encima que estaba embarazada, tenía dos, encima se peleaban adentro. Fue a orar y vino la respuesta del Señor. Y le respondió el Señor, o Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Desde tus entrañas, quiere decir que desde allá adentro ya había una división. ¿Dónde quedé? Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esaú era el fuerte. No voy a decir que Jacob era el débil, pero el fuerte era Esaú. Pero Jacob era el menor. Y dice, el mayor servirá al Señor. Mire cómo ya Dios desde el vientre. Eso para que cuando decimos que injusto que fue Jacob. Oiga, Jacob fue Jacob, pero quien ya había preparado las cosas es Dios. Dios no manda ni a mentir, ni a engañar, ni a nada de eso. Pero Dios ya había preparado en el seno de Rebeca, ya tenía preparado y profetizado a su mamá, en este caso Rebeca. Por eso Rebeca sabía bien quién era, aunque los tenía ahí en la panza, después ya sabía bien quién era Esaú y quién era Jacob, que lo vamos a ver más adelante cuando ella ayuda a Jacob a quedarse con la bendición. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y le llamaron su nombre Esaú, que quiere decir velludo. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, al talón de Esaú. Y fue su nombre Jacob, que quiere decir también calcañar o quiere decir talón. También quiere decir engañador, ¿cómo es que? Suplantador, lo leí porque lo sé, pero cuando uno está hablando a veces se olvida. Entonces, y después ese es el nombre de Jacob. Entonces, ahí miren cómo les pusieron los nombres, por la situación que fue visto en el momento. Esos nombres son proféticos. A mí me pusieron mi nombre a elección de mi mamá, en este caso. Ella eligió mi nombre por algo que ella vio por ahí y punto, me puso mi nombre. Hay quien le ponen al hijo el nombre del padre, que no está mal, pero la costumbre hebrea, y quiero que lo sepa, y lo tiene que saber, porque la Biblia es un libro hebreo, escrito para los hebreos, en hebreo y con cultura hebrea, o sea, tenemos que entender la cultura. Ningún padre le pone al azar el nombre. El nombre es profético. En este caso, los nombres fueron velludo, Esaú. Agarró del calcañar, le pone Jacob, que también significa suplantador, engañador. Y como Esaú también significa Edom, significa rojo. ¿Por qué? Porque proféticamente los nombres son puestos así. Es por eso
que el nombre, o sea, los padres eran quienes le ponían nombres a los hijos, salvo la intervención directa de Dios, cuando Dios le decía, este nombre le vas a poner, y no les dejaba a los padres elegir. Regularmente siempre eran los padres los que le ponían un nombre, y el nombre tenía que ver con algo profético de la vida de la persona. Por eso Jesús no se puede llamar Jesús, porque Jesús no es griego. Entonces nunca María y José no le pusieron el nombre que ellos hubieran querido ponerle, porque el arcángel Gabriel, el ángel Gabriel vino y le dijo el nombre que tenía que ser, y no le va a poner un nombre griego. Claro que si yo digo Jesús, usted me entiende, si usted dice Jesús, yo le entiendo, pero el nombre no fue Jesús, sino que el nombre de él fue Dios salva, el niño salva, Yahweh salva. Ese fue el nombre que es Yahshua. Bien, entonces, así como todos, Abraham, Sara, hasta Pedro. Pedro tenía un nombre, y el Señor se lo cambió. Entonces, y vemos a Sara tenía un nombre, Dios se lo cambió. Abraham tenía un nombre, Dios se lo cambió. Entonces, la importancia de los nombres está en la Biblia, marca a Pablo, Saulo, o Shaul. Tenían nombres, y el Señor le fue dando los nombres como Él quiere, y hay quienes ya tenían su nombre y no fueron cambiados. Entonces los nombres son importantes. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a ser más serios y decir, bueno, ¿será Jehová o será Yahweh? Da lo mismo, te dice alguno. No da lo mismo. Dios tiene un nombre y no es Jehová, es Yahweh. Ahora, si usted me dice Jehová, yo entiendo de quién usted me está hablando, y no por eso yo me voy a enojar, no lo voy a querer hablar, tampoco estoy en esa. Lo que sí quiero decirle es que los nombres son hebreos, y esos nombres hebreos es por la cultura, y acuérdese que la Biblia es un libro con cultura hebrea, que la tenemos primeramente que conocer, y luego, de a poco, a medida que podemos, también practicar, porque para eso Dios también nos va a dar un nombre nuevo. Yo cuando venga el arrebatamiento y yo sea arrebatado, ya no me voy a llamar más Enzo. Voy a tener un nombre nuevo, lo dice en el libro de Apocalipsis, y usted también. Entonces después, cuando estemos en el milenio, no me venga a decir, mire para todos lados, Enzo, no. Yo te digo, no. Yo soy el nombre que Dios me dio. Porque ese Enzo ya fui. Ahora soy porque Dios me dio un nombre, y el nombre tiene que ver con la identidad de la persona. Bien, lo voy a dejar ahí porque si no patinamos yo me voy hacia otro lugar y me pierdo de decir lo que debería estar compartiendo con ustedes. Y el primero salió rubio, el otro no, salió todo velludo. Mire qué clase de gemelos raros. Por lo general los gemelos son idénticos, y muchas veces hasta yo, por ejemplo, con mi hermano nos llevamos, yo soy más chico y 18 meses más chico que él, y gente dice, ¿son mellizos ustedes? ¿Son gemelos ustedes? Y hay 18 meses de diferencia. Imagínense los gemelos cuando son bien iguales, pero acá no. Entonces, por eso siempre está la duda, ¿eran gemelos o eran mellizos? Bien, no vamos a entrar en ese tema, solamente vamos a decir que uno era rubio y todo velludo, y el otro no. El otro era, dicen lampiño, pero lampiño, que en este caso para mí, él era normal, el otro era muy velludo. O sea, yo conozco y tengo amigos, inclusive, que se sacan una remera y tiene la espalda y no sabe si un oso, tiene todo pelo en la espalda, y yo no tengo ni uno. ¿Me entiendes? Entonces, vos sos lampiño. No, mira, si yo tengo. Acá me falta un poquito, pero tengo. ¿Me entiendes? Entonces, es la forma de expresar a veces los extremos, ¿cierto? Velludo, lampiño. No, este era velludo porque era muy velludo, y este era normal. Porque inclusive después lo vamos a ver cuando le toca las manos de Jacob sí tenían vellos, las manos, pero esta parte no. Entonces acá le puso pieles para que este hombre Isaac ciego, cuando tocara así, creyera que estaba tocando el brazo de Esaú. Entonces, ahora vamos al versículo 27. Y crecieron los niños.
Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Qué bueno que es cuando ya vamos entendiendo la Biblia y cuando vemos las tiendas, habla la obediencia, porque Dios lo mandó a vivir en tiendas al hombre. Pero este era cazador. Y si nosotros miramos para atrás en la historia, un cazador, otro cazador para atrás, desde Esaú para atrás, vamos a encontrar a Nimrod. Y Nimrod fue un anticristo de su época. O sea que este tenía ya las mañas en su genealogía de aquel otro. Entonces era un cazador. Y Jacob vivía en tiendas. Todas las personas que vivían en tiendas tenían la práctica de la Torá, porque justamente la tienda, ¿qué era? Vas, trabajas y después volverás a tu casa. Y cuando vos estás en tu casa, en la tienda, comparten Torá, la instrucción constante. Usted, por más que viva en una casa de piedra, de madera, vive en una tienda porque usted hace con su familia. Por ejemplo, anoche usted hizo la reunión familiar, se sentaron a comer, ¿cierto? Hablaron de la palabra, compartieron el pan, compartieron el vino, hicieron la oración sacerdotal, hicieron una tienda. Eso es lo que está diciendo acá. Y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué? Ahí lo leemos. Porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Porque Rebeca entendía la bendición. Por eso, mi hermano, mire, cuando estamos en la familia, nosotros damos la bendición. Y siempre es bueno, cuando hacemos en la primera oración, oramos por nuestra esposa, y de decirle, Señor, que la bendición de Sara, de Rebeca, ahora me voy a tomar de Rebeca, que la bendición de Rebeca esté sobre mi esposa. ¿Por qué? Porque miren cómo era Rebeca. Amaba a Jacob. ¿Y por qué amaba a Jacob? Y aborrecía al hermano. No lo aborrecía. Pare. Amaba a Jacob porque sabía que Jacob tenía en él lo que sería, lo que hoy diríamos, la presencia de Dios en él. En cambio, el otro no le importaban las cosas de Dios. Pero, como ese varón era cazador y su padre le gustaba la caza, o sea, la caza era a ver, lo que él mataba y venía y le traía la comida, vamos a decir, el que traía el asado, generalmente Jacob no traía asado, traía guisos, preparaba en la casa. Y con eso no voy a decir que está mal comer de lo que uno cazaba, no, pero si vos tenías animales y vos los criabas y comías tus propios animales, no tenías que salir a andar cazando por allá animales que son en algunos casos salvajes o encontrarte con animales salvajes o por ahí terminar cazando lo que corresponde al otro. De eso se trata la vida y la instrucción que Dios le iba dando a ellos. Entonces, y guisó Jacob un potaje. O sea, un día estaba haciendo un guiso y volviendo Esaú del campo, cansado, porque no vivía en tiendas. El que vivía en un cazador prácticamente vive en el campo, en medio de la selva, vamos a decir, y cuando termina su periodo de caza, ahí vuelve a la casa o vuelve a la tienda, vamos a decir así, pero estuvo durmiendo vaya a saber cuánto. Entonces, durmiendo mal, sin bañarse o no tener la comodidad de lo que uno tiene en la casa. Entonces cuando él volvía venía con la carga de las armas que llevan, la carga de lo que ha cazado y con un gran esfuerzo hasta llegar a la casa. Y llegó a la casa cansado. Entonces trato de ilustrarle lo que nos está diciendo acá. Y justo que llega a la casa cansado, muerto de hambre, dice, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esto para que nos vayamos ubicando. Edom, rojo. Edom, rojo. Después vamos a ver que esto tiene que ver con Irán y demás cosas, o cuando lee Apocalipsis se da cuenta. Entonces mire de dónde arranca estas cosas. Sí, el 31. Y Jacob respondió, véndeme, ¿querés comer esto? Bueno, muy bien, véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Dice, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? No le daba el valor a la primogenitura.
Entonces, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mire, yo no voy a justificar a Jacob, no es lo que voy a hacer en todo este estudio, pero le voy a decir que acá hay un acto legal. Él le vendió, él le compró y el otro le vendió. Por lo tanto, queda clarísimo acá que Esaú no le interesó la primogenitura y se la vendió. Que después se olvida y usa su estado varonil de casa para meter lo que nosotros decimos la imprenta o meter miedo y que te voy a matar porque me quitaste. ¿Cómo que me quitaste si vos me lo vendiste? Acá tenemos a un fuerte que es Esaú y a uno más débil. No vamos a decir un débil. Jacob no era débil, era en cuanto a Esaú era más pequeño. Entonces, el más pequeño, le compró al más grande. Pero después el más grande, eso como que, véndeme el celular. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto me lo vende? Bueno, dame 20.000 pesos. Entonces vos le das los 20.000 pesos y él te da el celular. Al otro día viene y te dice, dame el celular. No, pues si yo te lo compré. No, dámelo porque te voy a quebrarle el cuello. Y le tenés que dar el celular. Te estás robando el otro. ¿Por qué? Porque ya te di la plata. Ahora él tiene la plata y encima el celular. ¿Se da cuenta? Este ya tenía la comida y después fue a pedirle la primogenitura de nuevo. ¿Y cómo le devuelve la comida? Imagínense, no piensen eso porque tampoco eso es devolver la comida. No. Entonces, aquí ya en este capítulo nosotros ya tenemos que entender y quedarnos bien claro que la primogenitura ya le corresponde a Jacob. En la lucha en el vientre, ya Dios dijo, el que va a salir primero va a ser segundo. Ya Dios lo está diciendo, porque la primogenitura es la doble porción, la primogenitura es la autoridad sobre los hermanos y es el poder de la bendición. El que tiene el poder de la bendición, en este caso estoy hablando de un primogénito y voy a usarlo a Jacob, él cambió la primogenitura de Rubén, se le pasó a los hijos de José. Bien, también Jacob, cuando tenía los dos hijos de José, Efraín y Manasés, Manasés era el primero y él cambió y le dio la bendición del primogénito al segundo. Porque el tener el poder de la bendición lo podés hacer. Dios tiene el poder de la bendición y en el caso de Esaú y Jacob, Dios dijo, el mayor servirá al menor. Él lo cambia, él tiene el poder de la bendición como también el padre de familia cuando tiene el poder de la bendición la tiene. No es para usarlo mal, pero después lo vamos a ver en otros capítulos siguientes cuando Isaac lo bendice a Jacob por error, porque lo iba a bendecir Esaú. Vamos a ver eso, pero después vamos a ver cuando ya Isaac lo bendice por segunda vez a Jacob y ya no es por error. Ya no es por error. Por lo tanto, 2 veces tiene la misma bendición Jacob. Esto no es defender a las actitudes malas que puede tener Jacob en engañar o Rebeca, todo. No es por defender eso, porque eso no se puede defender porque lo que está mal está mal. Pero a ver, es como que usted me diga, no, David pecó, por lo tanto la bendición de Dios no estaba en él. Oiga, no diga eso porque eso no es verdad. No puede ser nunca verdad. David era un hombre muy bendecido y tenía tantos errores como usted o como yo y en algunos casos peores errores que usted y yo. Pero sin embargo el Señor dijo que era un hombre de acuerdo a su corazón, conforme a su corazón. Entonces eso no justifica las cosas malas que hizo David. Lo que justifica esa palabra es que conforme a su corazón significa que lo que Dios quiere de nosotros es que cuando pecamos nos volvamos. Y si yo peco y después me vuelvo a Dios y le pido perdón a Dios, eso es lo que Dios está viendo bien en mí. No es que me esté diciendo que no importa el pecado trae su consecuencia, pero yo ya me volví y obviamente ahora yo estoy bien con Dios. Lo digo en mí y lo digo en usted, es algo genérico para que lo podamos entender bien fácilmente. Entonces,
Ahora vamos a ir al segundo tema, que es Isaac en Gerar. Entonces acá hacemos una pausa sobre lo que es Jacob y Esaú y nos vamos a Isaac. Volvemos al padre de ellos. Y después en el capítulo siguiente volvemos de nuevo a Jacob y Esaú. Bueno, así está escrito en la Biblia. Una de las cosas que quiero destacar es que Abraham, padre de Isaac, en cuanto a capítulos de la Biblia, tiene muchos más capítulos que Isaac. Y cuando después vemos a Jacob, que es hijo de Isaac, tiene muchos más capítulos que Isaac. Isaac, dentro de su vida, en cuanto a la Biblia, nos comenta poco Dios. En este capítulo tenemos una actitud de vida de Isaac, en este capítulo, pero tenemos muy poco más de Isaac. ¿Y por qué habrá sido? Bueno, no sé, yo podría dar mi interpretación sobre eso, pero no es lo que corresponde. Lo que corresponde es mencionar que se habla muy poco de Isaac en relación a lo que se habla de Jacob y lo que se habla de Abraham y hasta o de David o de cualquier otro. De Isaac se habla muy poco. Y una de las cosas que habla de Isaac es esto que está aquí. Que hubo hambre en la tierra. Todo este capítulo, Isaac, ya lo tienen a Esaú y Jacob, andan con él, pero ni siquiera los menciona, solamente en la parte final, que lo vamos a destacar, porque lo que menciona ahí es totalmente necesario para poder llegar al capítulo que sigue, que es el 27. Sin ese pedacito que yo le voy a leer al último, ni entra en el 27 porque no lo va a entender. Mire, no lo va a entender. Le va a faltar documentación, digamos, para que pueda entenderlo, disculpe. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. O sea, sale de una tierra, de donde estaba él, y se fue, iba rumbo a Egipto, pero llegó a Filistea, y cuando llega allá, se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, que era esa. Y habitó como forastero en esa tierra. Y fíjese el término, forastero, o sea que esa tierra no le correspondía a él. Y habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Estamos hablando de Filistea, que le dice, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Esa tierra que estamos hablando siempre fue parte de la tierra que Israel no puede disfrutar porque el enemigo se la quita. Pero aquí usted tiene el testimonio de que Dios le ha dado esa tierra. Aquí tiene el testimonio y lo vamos a encontrar en Abraham, cuando fuimos en la vida de Abraham, que todo lo que le había marcado, toda la tierra que le daba, y después lo vamos a encontrar en Jacob y lo vamos a encontrar más adelante para que vea el testimonio de Dios, que aquellas tierras que hoy se llama la Franja de Gaza, que son donde se disparan todos los días, hay disparos de la Franja de Gaza hacia Israel. Israel a veces responde, a veces no responde. Esa tierra son los filisteos. Ahí fue el filisteo contra David. Bueno, todo eso de la historia tiene mucho que ver acá, pero acá lo importante es que dice, habita como forastero en esa tierra. O sea, en ese tiempo él era forastero. O sea, era extranjero, no era parte. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Esto es para que usted vea que acá hay un poder legal que el mundo no quiere reconocer y de pronto, por eso empieza el Apocalipsis, para que podamos habitar la tierra prometida. Porque el enemigo va a ir tomando cada vez más las tierras alrededor de Israel hasta empujar a todo el remanente judío allí a Jerusalén y rodearlo, como diciendo, ya no te quedó nada. En ese momento es cuando vienen los pies de Jesús y pisa ese lugar, derrota al enemigo y ahí instaura el Señor el reino milenial, otorgándole a su pueblo, usted y yo, toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Ahí tiene, incluyendo Filistea.
Entonces, toda esa tierra se la da a Israel. Israel, reinado por Jesús, reina sobre todo el mundo entero. 1000 años. Entonces, en el 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, pues, habitó en Gerar Isaac. Se quedó ahí. Qué bueno. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Otra vez la historia de la mujer. Acuérdense que 2 veces Abraham dijo que era la hermana. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Otra vez el mismo truco de Abraham, con la diferencia que en Abraham era la hermana también. Acuérdense, en este caso no. Sucedió que después que tuvo muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, ya aclaramos quién es Abimelec, el rey de los filisteos en la tierra donde él estaba, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Ahí está diciendo la verdad. Tuvo miedo, le estoy diciendo, mira, tuve miedo y le dije que era mi hermana por la duda que ustedes me maten. Entonces Abimelec, el rey, mandó a todo el pueblo, me faltó uno, y Abimelec el 10. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Wow. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces ya estaba Isaac en esa tierra y sembró. Y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Yahweh como lo había dicho anteriormente. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La bendición estaba sobre él. Él era el hijo primogénito de Abraham y él estaba usando la bendición que Dios le había dado. Entonces yo le digo a usted, ¿y por qué usted no usa y yo no usamos la bendición que Dios nos ha dado como Dios nos ha dado? No significa que por eso vamos a ser ricos y vamos a hacer todo como lo fue Isaac. No estoy hablando de eso. Puede que sí, pero no estoy hablando de eso, sino de usar la bendición como Dios lo dice que lo tenemos que usar. Hermano, use su bendición de primogenitura que hemos heredado de Yahshua, Jesús. Y el 14 dice, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos le habían cegado y llenado de tierra. Siempre el filisteo fue enemigo de Israel. Y le cerraban los pozos de agua. Entonces Abimelec dijo a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Acá se vuelven enemigos uno del otro. Pero hay un lindo versículo que está en el Proverbio 16, versículo 7, que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero escuche, utilicemos el versículo como está y veamos la realidad. Aquí había un hombre que estaba haciendo la voluntad del Señor. Cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero acá este lo echó. Y él estaba haciendo lo que el Señor dice. Deje operar al Señor. Porque después lo vamos a ver a Abimelec, versículos más abajo, que va de nuevo en búsqueda de Isaac para hacer trato con él, un pacto con él. Y Isaac le dice, ¿cómo? La otra vez me echaron y ahora venía a hacer pacto conmigo. No, nos dimos cuenta que Dios está contigo. Deje que el enemigo se dé cuenta que Dios está con usted. Esto es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Entonces aprendamos a vivir con esta verdad. Que nuestros caminos sean agradables a Yahweh y Él hará que muchos, no todos, porque el enemigo es enemigo, no está hablando de Satanás acá. Satanás siempre va a ser su enemigo. Pero hay muchas personas que se hacen enemigos nuestros
Pero cuando ellos identifican que Dios está con nosotros, ellos se acercan y buscan la paz. Caminemos de la manera en que la Biblia nos dice a nosotros. Entonces, ¿qué hizo? Se fue Isaac y acampó en el valle. Salió de la parte central de Gerar y se fue al valle, se fue lejos. Y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Por cuanto los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo, los pastores de Gerar venían y reñían. O sea, los pastores, está hablando de la gente que pastorea ovejas, no se está refiriendo a los pastores de las iglesias, estamos claros, ¿no? Bueno, ellos podrían haber abierto ellos los pozos, pero hay un trabajo, un pozo, hay que cavarlo. Cuando te tiran piedras y te lo tapan, ya es peor todavía, porque ahora hay que sacar todas las piedras, y eso es lo que hacía Isaac. Se metía, sacaba todas las piedras que había en los pozos, y cuando llegaba hasta el agua allá abajo, estos otros venían y le peleaban: este pozo es mío. E Isaac no respondía en guerra, y dice la Biblia que era más poderoso que ellos, y sin embargo no respondía, iba y cavaba otro pozo. Y así son los relatos que estamos viendo acá. Y en esos relatos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que, por eso a Isaac le dicen el cavador de pozos, porque Isaac sabía encontrar el agua. Mi hermano, ¿cuántas cosas podemos nosotros aprender de esto? Saber encontrar agua. Mira dónde está el agua. Pongo mi mano donde está el agua de vida. Los pozos hablan de cisternas de agua. El pozo habla de agua, de Torá. Si usted sabe encontrar el agua de vida en la Torá, usted va a tener vida siempre y abundancia. Acá cuando él lo encontraba se lo quitaban. Él tenía algo que no tenían los otros. Él sabía encontrar el agua. Aunque te quiten, él sabía a dónde encontrar agua de nuevo. No reñía ni peleaba, porque decía: no importa, yo sé dónde puedo encontrar agua. Hay gente que toma agua porque alguien se la da. Recuerden la mujer samaritana, ¿cierto? Y le dice, Jesús le dijo: el que tome de esa agua volverá a tener sed, pero quien tome de esta agua no tendrá sed nunca más, porque fluirán las aguas de vida en su vida. Entonces la mujer, que era la que tenía el cántaro, le dijo: Señor, dame de esa agua. Y es de esa agua la que nosotros tenemos que interpretar que Dios nos está hablando. Y esa agua nosotros tenemos que saber cómo encontrarla, mi hermano. Porque es fácil decir, la Biblia. Oiga, el testigo de Jehová te dice la Biblia, el mormón te dice la Biblia, la mayoría de los evangélicos te dicen la Biblia, pero no fluye el agua como tiene que fluir. Porque si bien es la Biblia, pero saber encontrarla. Mire que le voy a decir una cosa simple. Usted lee el Nuevo Testamento y lo menciona Jesús por todos lados. Vaya a leer los 5 libros de Moisés y a ver si se lo nombra. Sin embargo, está en todos los capítulos de la Torá o del Pentateuco. Está en todos. Hay que saber encontrarlo. ¿Y cómo podemos saber para encontrarlo? Estudiando. Por eso cada semana estamos estudiando estos 5 libros de Moisés, para que entendamos que esos 5 libros, el objetivo de estos 5 libros es que veamos a Yahshua, veamos a Jesús. Eso es encontrar agua en medio de una llanura, en medio de una montaña, todo. ¿A dónde hay agua? Acá. Es fácil, usted lee Mateo, Juan, Marcos, Lucas. Lo va a encontrar ahí nomás, Jesús. Encuéntrelo acá. ¿Y por qué no lo encuentra acá? Porque lo tengo mejor acá. Sí, pero este Jesús que está acá en los evangelios es el que estaba acá. Y este no ha cambiado. Entonces, leer esto, sin esto, significa hacernos una religión nueva. ¿Por qué? Porque si Él es el mismo de antes, entonces tenemos que entender que los evangelios es lo mismo de antes. Solo que Él nos trae su gracia y el sacrificio para que no tengamos que presentar animales, que ahora es por su cuerpo, mire dónde apunto, y por su sangre. Bien. ¿Y qué le pasó? Le quitaban el pozo. Hizo otro, se lo quitaron. ¿Y qué hizo? Otro. ¿Cuál fue el problema? Ninguno. Él hizo otro.
Y dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo. No riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ya el enemigo no quería ir a pelear con él. Dice, ¿hasta cuándo le vamos a quitar los pozos? Este loco algún día va a salir y los va a matar a todos. Bueno, se pararon. Este pozo Rehobot significa abundancia. Ya tengo toda esta abundancia. Ahora tengo agua. Tener agua era tener vida. Hermano, si usted tiene agua, tiene la vida. ¿Por qué? Porque Yahshua es el agua de vida. Entonces, y de allí se fue a Berseba. Y se le apareció Yahweh aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Mire. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahweh y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. O sea, de nuevo, sabían encontrar agua. Y ahí vino Abimelech de Gerar, a Usat, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército. Y les dijo, Isaac, ¿por qué vienen a mí? Porque me habéis aborrecido y me echaste entre vosotros y ahora venís de nuevo acá. Y ellos respondieron, hemos visto a Yahweh, que Yahweh está contigo. Y dijimos, ahora haya juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Mi hermano, era el versículo que le había leído anteriormente. Que aún al enemigo lo hace estar en paz con nosotros. ¿Cuándo? Cuando ven que andamos en el camino de Yahweh. Entonces, lo interesante de eso es que comieron juntos, durmieron esa noche, al otro día se fueron, y cuando se fueron, brotó agua del pozo. La respuesta de Dios, de la bendición y la prosperidad que Dios le estaba dando a un hombre, que le quiere dar a usted y me quiere dar a mí. Entonces, y lo llamó Seba por esta causa de aquella ciudad, es Berseba hasta el día de hoy. Y mire estos dos versículos últimos, que es para entrar en el capítulo que es siguiente. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué? Porque el primogénito, algo así, ya le había vendido la primogenitura a Isaac. Pero Isaac y Rebeca no sabían esto. El primogénito había tomado mujeres de las que no eran del pueblo de Dios. Por lo tanto, contaminó su generación. Y eso fue amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Esto es lo que dice que Esaú, al tomar estas dos mujeres, la generación que él va a procrear no es la de Dios. Entonces, mi hermano, entendamos espiritualmente esto que estamos viendo. Ya le había vendido acá Esaú a Isaac la primogenitura. Por lo tanto, ya tenía el derecho Jacob de eso. Ahora bien, el 27, que sería el otro tema, cuando lo bendice Isaac. Estamos acá, aquí vamos a hablar de una bendición engañosa, porque bueno, ahí lo vamos a ver. Y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedó ciego, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Acá vemos una debilidad. En el capítulo anterior vemos que fue amargura de espíritu lo que hizo Esaú para con el padre. ¿Pero qué hizo el padre? Bueno, lo tengo que bendecir. Religiosamente toma una actitud Isaac. Y esos son los cuidados que nosotros tenemos que tener con la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita para vivirla en el espíritu. Y que no hagamos nosotros de la palabra de Dios un ritual de práctica
que, bueno, es así, es así, y vivir de esa manera un ritual religioso de la palabra de Dios, porque eso no es lo que dice. La palabra de Dios está escrita para obedecerla, pero esa obediencia es en el Espíritu. No se olvide, somos salvos por gracia, pero para buenas obras. O sea, que la bendición viene por la obediencia a su palabra. No es la salvación por la obediencia a su palabra, sino que la salvación es por la gracia. Entonces acá lo vemos a Isaac. Bueno, lo tengo que bendecir. ¿Qué va a hacer? Es así. Este fue el primero que nació. Una actitud religiosa. Dios no estaba de acuerdo con esa actitud. Es obvio, ¿por qué? Porque primero, desde el vientre de la madre, ya Dios había dicho, el mayor, Esaú, le va a servir al menor. Ya le estaba diciendo que el primogénito es el otro. Segundo, legalmente se la compró. El precio no interesa, se la compró, porque para el que no le interesaba, un plato fue el valor de lo que vale la primogenitura, porque no le interesaba. Otro por el hecho, sí, te vendo mi primogenitura, me tenés que dar 5 campos, me tenés que dar 40 autos. Valora, o sea, tiene el valor de lo que es la primogenitura, pero la desecha lo mismo. Acá ni le dio valor en cuanto a lo financiero, ni le dio valor en cuanto a lo espiritual. Por un plato de lentejas se la vendió, pero se la vendió mi hermano. Hazme un guisado como me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que me muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se fue a Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo diciendo, aquí yo he oído a tu padre que ha hablado, y le cuenta al hijo. Entonces le dice, pero madre, dice, yo cuando vaya él se va a dar cuenta, porque lo primero que me va a hacer como está ciego es tocarme. No te hagas problema. Y le dio la ropa de Esaú. Entonces, cuando fue, mire que el padre, después lo vemos, a ver, tomó Rebeca y cubrió sus manos, entregó. Entonces, el del 18. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Jacob dijo, soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto la casa, hijo mío? Y él respondió, porque Yahweh tu Dios hizo lo que lo encontraste delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Oiga, el otro tenía desconfianza y fue a palparlo. La madre sabía bien esto. Acuérdese cuando oramos por nuestra esposa y decimos, Señor, dale la bendición de aquellas mujeres como Rebeca. Rebeca estaba haciendo algo que correspondía a lo que Dios quería. No en cuanto al engaño, escuchen esto, sino a lo que Isaac no entendía, ni Esaú entendían, pero legalmente ya estaba en manos de Jacob. Recuerden que lo que está mal, está mal. No estoy diciendo que lo que está mal está bien. No, lo que está mal, está mal. Lo que quiero decir es que ya Dios había, desde el inicio, ya había marcado que Jacob iba a ser el primogénito y el que iba a llevar la bendición. Entonces, come la comida, lo bendice. Y cuando lo bendice, huele los vestidos y ve, ya tiene toda, ya está, lo toqué, hice todo, ya comí la comida, le sentí el olor, es Esaú, lo voy a bendecir. Y le dice, sírvante pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y después que terminó de comer, se fue. Y ahí nomás cayó Esaú diciendo, acá estoy, padre, para que me bendigas. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Mire lo que es la bendición. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la primogenitura? Lo que dijiste, lo dijiste. Ya no podés volverlo. No, entonces no sirve nada lo que le dije al otro, te lo doy a vos. No. Y mire estas expresiones, porque quiero que entendamos y nos quedemos bien claros en esta mañana
lo que es la bendición de Dios. Y Esaú en el 34, y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una voz muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. ¿Cómo? ¿No era que él había vendido? Pero no le importó. Pero cuando llegó el momento del reparto, ahí le importó. Y Esaú, bien llamaron su nombre, pues ya, el nombre de Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, ¿ve? Que lo está reconociendo. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo: he aquí que yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Miren lo que es el poder de la bendición, mi hermano, que le dio todo al otro. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos arriba. O sea que vivirás ambulante. Por tu espada vivirás. Sin espada sonaste. Y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo sobre tu cerviz. O sea, vas a descansar aún en él. Por eso hay guerra hoy. Y acá habla de Jacob huye de Esaú. Y quiero llegar al capítulo siguiente, porque cuando huyen, escucha bien, a ver. Entonces, claro, Rebeca dice en el 46, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como esta, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, el primogénito no podía casarse con mujeres que no sean de su pueblo. Tenían que cuidar que la generación esté correcta, esté sin corrupción. Entonces, ahí lo envían a Jacob. Ahora vamos al 28 y terminamos aquí. Entonces Isaac llama a Jacob y lo bendijo. Escúcheme, acá ya Isaac sabe de Jacob. Ahora lo va a bendecir sabiendo que es Jacob, no en el disfraz que tuvo recién. Escuchen esto. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Se acuerdan cuando vimos la genealogía y dije: recuerden a Labán, que era hermano de Rebeca? Bueno, y el Dios omnipotente te bendiga, escuche, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham. Mire a dónde va la bendición de Abraham, a Isaac. Y acá ya es Jacob, no está disfrazado de Esaú. Y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Esaú. Y acá esto es terrible, pero le voy a dar una leidita para que lo entienda. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob. Acá ya no está disfrazado, acá ya lo bendijo. Y le había enviado a Padán Aram para tomar de allí mujer, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomes mujer de los cananeos. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. ¿Ve? Y ¿saben lo que hizo? Acuérdense, ya había tomado 2. Y se fue a Ismael. ¿Quién fue Ismael? El hijo primero de Abraham. Y tomó para sí mujer de Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Ya tenía otras mujeres, pero fue y se unió a la parentela de Ismael. O sea que unió 2 pueblos para hacerse más enemigo y tener más fuerza contra Israel. Esa es la historia de estas 2 generaciones, que usted tiene que saber claro de cuál es. Y si usted sabe que es de la generación de la primogenitura que viene por Jesús,
Por lo tanto, mi hermano, sepa que usted tiene que manejar su doble porción, tiene que manejar la autoridad sobre la gente que le pone para llevar su palabra y tiene que saber manejar la bendición. Entonces, esto como un gran resumen es bien importante debido a que hoy puede cerrar usted con este capítulo de este libro, entre tantas cosas que podemos ver, que usted tiene que tener esa actitud que nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Hay un pueblo enemigo, Jacob, y Esaú. ¿De quién es usted? Los dos vienen de Isaac y por lo tanto vienen de Abraham. O sea, que no es que sean tan solo enemigos, también son familia. Pero hay una familia que es la de Dios y hay una familia que por más que venga de Abraham no es la de Dios. Y donde se juntan los enemigos de Dios. En estos tiempos de definición, de aquí a poco aparecerá un personaje que es el anticristo. Nosotros decimos que es el anticristo, pero para el mundo va a ser Cristo, va a ser Jesús. Mi hermano, ese es de Esaú, no es de acá. Tiene que identificarlo y la manera de identificarlo es que conozca Torah, que conozca la palabra de Dios para que nadie lo engañe. Dice en Mateo, dice que este engañador va a engañar a muchos. Dice, por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si fuera aún posible, si no se acortaron los tiempos, todos serían engañados. Entonces, mi hermano, estudie Torah constantemente. Esta es una manera de estudiar Torah, pero hay muchas otras. Inscríbase en la facultad bíblica, estudie Torah. Esa es otra manera que también lo puede hacer. Estudie, porque así nos pueden engañar. Es por eso que salen religiones, salen un montón, pero estos que judaicen y dicen un montón de cosas porque no quieren estudiar Torah. Serán engañados. Nosotros no estamos para ir a pelear con ellos. Simplemente digo, serán engañados. Pero yo sé que hay tiempo y hay misericordia de Dios para que aquellos que aún hablan mal de nosotros en el camino sean como Abimelech. Que puedan ver que en nosotros está el Señor y obviamente tomar el camino, no a nosotros, sino al camino y volverse la Torah y obedecer la Torah como dice la Biblia que se debe obedecer. Muy bien, yo voy a dejar aquí esta enseñanza del día de hoy. Acuérdense que en un ratito ya la subo a internet donde le mostré que la puede ver y allí le pongo los capítulos para leer la semana que viene. Estudie en la semana y cuando llegue el programa, acá el programa o a la iglesia donde usted va, usted tiene que saber los capítulos que ya sabe que si termina el 28.9, empieza en el 28.10, hasta el capítulo 32. Pero eso lo voy a dejar escrito para que sea mejor. Ahora voy a dejar la bendición, ya que hablé de la bendición, voy a dejar la bendición como nos enseña la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22. Que Yahweh los bendiga y los guarde, que Yahweh haga resplandecer en ustedes su luz y tenga de ustedes misericordia, que Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Muy bien, hermanos, entonces nos vamos con toda la bendición. Los espero el próximo sábado a las 10 de la mañana para poder compartir de las porciones semanales que nos alimentan a todos, que nos edifica y nos exhorta. Bendiciones, chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar,
Recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes